Muy buenas tardes con todos. Qué gusto nuevamente encontrarnos en este espacio, en los webinars que mes a mes Ready Ecuador junto con Ready Global y Gestión Educativa los realizamos. Es un placer para nosotros en esta noche, en esta tarde y noche, hablar sobre la pedagogía del asombro. Y para ello tenemos a Jenny Patricia Cortés Solano, una maestrante que cursa un doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, socióloga especialista en género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Sus estudios de pregrado los realizó en la Universidad Central del Ecuador en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura. Se ha desempeñado como técnico experto en lengua y literatura para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL y para el Ministerio de Educación del Ecuador. Actualmente se desempeña como docente de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura en la Universidad Central del Ecuador. También ha participado como ponente en congresos de educación a nivel nacional, también internacional. Sus líneas de investigación son TICs y género, pedagogía del asombro y necesidades educativas específicas. Para nosotros siempre es grato contar con profesionales del aval de Jenny. Gracias Jenny por compartir con nosotros esta tarde, esta noche con Ready, y no solamente de Ecuador, sino de muchos otros lugares que nos están en este momento contactando, como ya veo los saludos por ahí de Cuba, de México, de otros países. Y recuerden para todos los participantes que todas las preguntas que ustedes eh, realicen son bienvenidas y de mucho valor para nuestro encuentro. Están cordialmente invitados cada uno de ustedes a disfrutar y a encontrar el asombro, como bien dice nuestro webinar, en cada una de nuestras actividades educativas. Jenny, muchísimas gracias y te dejamos para que puedas darnos tu disertación y compartir con nosotros la pedagogía del asombro en lengua y literatura. Bienvenida. Buenas noches para todos aquellos que nos están mirando y pues muchas gracias también a Ready por este espacio. Bueno, voy a empezar, digamos, esta reflexión un poquito pensando en, si bien la pedagogía del asombro, vamos a pensar también en lo que la pedagogía del asombro propone como una innovación disruptiva en este caso, ¿no? Lo que precisa es romper ese esquema de producción, digamos, que tiene actualmente la educación en pensar que todo es solamente un proceso en el que se va perdiendo, se va dejando de lado varias cosas, ¿no? En ese ir y venir, digamos. Entonces, la pedagogía del asombro nace, o mejor dicho, tiene que ver con, o la propone Catherine Lecuyer, quien menciona, ¿no? Quien reflexiona y pues genera esta pregunta. ¿Y si el asombro no fuera un mero sentimiento? ¿Y si fuera, como dice Tomás de Aquino, el principio del conocimiento? Entonces, creo que a lo largo de tantos años, digamos, no nos hemos puesto a reflexionar o de pronto no ha habido como ese espacio para pensar en cuál es el valor de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? A veces pensamos que la innovación, la tecnología son suficientes como para que, digamos, el proceso esté completo. Sin embargo, las emociones se han ido como perdiendo, han ido perdiendo el valor que deberían tener. Entonces, reflexionar sobre el asombro, reflexionar sobre la implicación que tienen las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje es, creo yo, al día de hoy imprescindible, ¿no? Entonces, sobre todo en un país como el Ecuador, que en el fondo, digamos, los índices de violencia han crecido y por lo tanto la ansiedad en la sociedad se ha incrementado también. Entonces, no podemos pensar que la ansiedad en la sociedad se ha incrementado y no se ha incrementado los niveles de ansiedad a nivel del aula de clase. Entonces, en algún momento
yo me cuestionaba, ¿no? Decía, en un aula de clase convive alrededor de, digamos, un promedio de entre 25 y 30 alumnos más el profesor. Son 26 personas conviviendo constantemente y no podemos pretender que esas 26 personas se mantengan, digamos, como súper estables a lo largo de 200 días de un año escolar. Entonces, todo el tiempo vamos a tener en cuenta que las emociones son en el fondo lo que nos hace humanos. Es esta parte la que debe contemplar la educación, ¿no? Entonces, ahora, si estamos hablando ya de emociones, estamos hablando de proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que vamos a tener ahora es pensar en qué es el asombro y por qué es el asombro este increíble motor de motivación. Entonces, cuando estamos trabajando sobre el asombro, va a disfrutar la clase tanto el docente como el estudiante, ¿no? Entonces, en algún momento la pregunta era, ¿quién debe sorprenderse y asombrarse en un aula de clase? Entonces, deben sorprenderse los dos, ¿no? Tanto sus principales actores, tanto el docente como el estudiante. ¿Por qué? Si es que no, si el aprendizaje no está mediado por la emoción, se vuelve en mera memorización. Y no es que la memoria, digamos, no, o sea, el simple proceso de memorización sea malo, ¿no? Sino que se necesita otro tipo de activación para que la memoria esté, digamos, pendiente de lo que está pasando y que vaya haciendo como esta recuperación de información. En algún momento les pedía yo a mis estudiantes, les decía, piense usted en dos posibilidades. La primera es en un profesor que haya marcado su vida positivamente. Entonces, en ese momento, todo el mundo empieza a recordar a su profesor al que más le motivó. De hecho, les decía yo, muchos de nosotros estamos siguiendo la docencia o estamos involucrados en la educación porque hubo un profesor que marcó nuestras vidas y por eso quisimos seguir esta profesión, ¿no? Entonces, cuando pensamos en alguien que de verdad o que marcó significativamente nuestra historia, estamos pensando en alguien que trabajó con nuestro asombro, en alguien que trabajó desde las emociones. Recordamos de ese docente que impactó nuestras vidas precisamente por esto, ¿no? Porque está implicado positivamente con nuestra memoria. Luego, el mismo ejercicio. Piense ahora en un docente que marcó negativamente su vida y entonces vuelve a suceder, digamos, el recuerdo se activa, pero está marcado por una emoción, ¿no? Entonces, uno recuerda a ese profesor que también de alguna forma lo motiva a no repetir esas prácticas. Entonces, seguimos trabajando sobre esta misma base de cuál es el valor que tienen las emociones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, me parece a mí que es algo que no se le ha puesto como demasiada atención y que debería ser aquello que vaya marcando nuestra atención. Decía, me había encontrado igual mientras buscaba la información para organizar la ponencia, me encontré con una historia muy bonita, ¿no? Decía que alguien en la web había publicado que enseñó, un docente enseñó a hablar a su perro, un ser humano, alguien enseñó a hablar a su perro. Entonces, se organiza un conversatorio y todo el mundo lo que quería es ir a ver si de verdad esta persona logró enseñar a hablar a su perro, ¿no? Entonces, cuando van, todo el mundo estaba súper pendiente de qué es lo que estaba pasando y el perro no hablaba, sino que el perro seguía ladrando. Entonces, en cuantas más preguntas se le hicieran al perro, el perro seguía ladrando. El punto de todo esto es que a veces los docentes somos iguales, ¿no? Entonces, se cuestiona nuevamente a esta persona y le dicen, nos dijiste que tu perro hablaba.
¿sí? Y pues no está hablando, entonces eres un fraude. Lo que esta persona contesta es, pues no, yo les dije que enseñé a hablar a mi perro, no que él hubiera aprendido a hablar, ¿no? Entonces son dos cuestiones diferentes, son dos cuestiones diferentes. A veces nos enfocamos demasiado en el enseñar y muy poco en el aprender. El buen docente, digamos, es aquel que es un aprendiente empedernido, es aquel que está aprendiendo constantemente y es aquel que disfruta de compartir lo que ha aprendido, porque eso también es algo súper interesante que pasa, digamos, a nivel de la docencia, que aprender muchísimo no siempre significa un beneficio para quien está eh, aprendiendo. Son dos cuestiones diferentes. ¿Por qué me gusta contar siempre esta historia? Porque es así. No es posible que después de tanto avance tecnológico tengamos que pensar solo en cómo enseñamos y no cómo aprenden. Entonces, cómo aprenden es la base de el cambio que se requiere actualmente en todas las sociedades, consideraría yo, ¿no? Siempre es importante estar a la vanguardia, pero no a una vanguardia únicamente tecnológica o únicamente curricular o no únicamente, digamos, de diferentes aristas de la educación, sino lo que nos implica ahora es a conocer a la persona que está aprendiendo, porque ese es el mero hoyo del asunto, ¿no? Somos humanos atendiendo humanos, entonces somos emociones atendiendo o abrazando emociones. Por eso es que también me gusta este vínculo nuevo que se ha creado con las neurociencias y cómo, de qué forma las neurociencias están contribuyendo con el desarrollo de una educación mucho más humana, porque, repito, lo que nos hace humanos son las emociones. Entonces, basados en esto, ¿no? También escuchaba hace poco en un video que se mencionaba que si nosotros como educadores no intentamos entender cómo funciona el cerebro, sería como desarrollar un guante para una mano que no hemos visto. Entonces, eso simplemente, eso ya generaría demasiadas, digamos, imprecisiones en el proceso. Entonces, es importante conocer cómo aprende, por qué hay esta hecatombe actual de formas y de estilos de aprendizaje. No somos iguales, ese es un hecho, y aprendemos de formas diferentes. Es más, en el momento en el que contemplamos la diferencia, la neurodivergencia, entonces nos estamos siendo conscientes de esa esencia humana a la que tenemos que dar atención. Yo decía, siempre estoy como pensando de qué forma se puede innovar y lo que más me ha llamado la atención en este último tiempo es que la innovación ahora implica regresar la mirada a, a la humanidad, regresar la educación al ser humano, regresar la mirada a cómo se sienten los chicos hoy. Entonces, ¿por qué no puedo yo empezar a dictar una cátedra magistral si tengo un estudiante que de pronto está al fondo del salón y a lo mejor está llorando? Entonces, ¿qué hago? ¿Sigo mi clase? ¿La paro? ¿Qué hago? Entonces, también son herramientas que un docente actualmente necesita, ¿no? Entonces, un poquito para ir ya vinculándonos con el tema, varias o al menos 3 principios de la neurodidáctica se debe contemplar para amenizar nuestra aula de clase, para humanizar nuestra aula de clase, ¿no? En principio, el aprendizaje tiene que ser divertido. Y esto tiene que ver también con el movimiento, ¿no? Pienso en un aula de clase con 25 alumnos que tienen que estar quietos durante 8 horas, lo que es brutal, porque el aprendizaje requiere movimiento, el aprendizaje requiere que tu cuerpo se implique.
Entonces, entre más los obligamos a estar quietos, menos funciones a nivel cerebral se están generando y por lo tanto menos aprendizaje se está generando. El aprendizaje debe ser divertido. Eso no quiere decir que no vaya a requerir esfuerzo. Hay que plantearles retos, pero ojo, hay que plantearles retos de acuerdo a la edad y de acuerdo a su nivel de desarrollo. Tampoco está bien lo otro como presentarles actividades que no estén o que no contemplen niveles de dificultad, porque el reto es lo que le gusta al cerebro. El reto es vencer el reto, es lo que le encanta al cerebro. Entonces, si no imponemos este juego, no funciona el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué se imbrica tanto la pedagogía del asombro con lengua y literatura? Porque el aprendizaje es netamente emocional, netamente emocional. Cuando nosotros estamos analizando un texto, la lectura es una de las cuestiones más maravillosas del mundo, diría yo. Eso que es parte de los humanos y que ya se está perdiendo lastimosamente, precisamente porque algunos docentes no entendemos que lo hermoso de la lectura es la empatía con los personajes, es entender el mundo de los personajes y a fuerza los obligamos a leer. Entonces debe conectar con los estudiantes, debe conectar con sus emociones. La lectura es una herramienta genial para, primero, mantenerlos alejados de las pantallas. Las pantallas deberían estar alejadas de ciertos espacios de enseñanza-aprendizaje y la lectura tiene el poder de hacer esto. Se crea un ambiente inmersivo en el que el estudiante va a vencer, digamos, todos los distractores. Entonces, ahí la labor del docente es su voz. La labor del docente es enamorar a través de la voz. ¿Cómo le leo a alguien para que conecte con las emociones? ¿Qué leo? ¿Cómo leo? Y la hora a la que leo, ¿no? Entonces, el aprendizaje de lengua y literatura es netamente emocional. Producimos todo el tiempo emociones y eso conecta con la lengua y literatura. Otra cuestión que está pues muy relacionada con los contenidos de lengua y literatura es la narración. Narramos todo el tiempo, es algo innato en el ser humano. Entonces, ¿por qué cortamos estos espacios en los que debería haber narraciones orales, en los que debería haber otro tipo de interacción, no solamente el escrito? El escrito está bien, pero no siempre está bien. Hay que variar la forma en la que producimos diferentes tipos de texto, ¿no? Estos son como los 3 principios de la neurodidáctica. Acá, en cambio, reflexionemos un poquito qué pasa con lo otro. O sea, qué pasa si yo no soy un docente apasionado y mis estudiantes no ven ese brillo en los ojos mientras yo voy dictando mi cátedra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo otro? ¿No? Entonces, digamos que es un docente que ingresa a su aula cansado, que es un docente que también está que también tiene demasiadas emociones, porque eso es algo que también hay que considerar. Un docente es un ser humano que pues es un conjunto de emociones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay este bloqueo? Entonces, el hecho de que la mente, digamos, se bloquee con emociones negativas hace que los niveles de atención disminuyan. Y tenemos ahí ya un problema. ¿Cuál es el tiempo de atención que actualmente manejan nuestros estudiantes? Entre 6 y 10 minutos. Es decir, que lo único que tenemos son de 6 a 10 minutos para impresionarlos y que conecten con la clase, o tenemos de 6 a 10 minutos para que no vuelvan a conectar más, ¿no? Entonces, es un reto, obviamente que es un reto la educación. Jamás estoy diciendo que esto sea fácil y sencillo. Despertar el asombro no es algo sencillo, es un trabajo duro. Pero al despertar el asombro en los estudiantes, nosotros también disfrutamos de esta práctica. Y ahora voy a mencionar un poquito por qué. Decía que si bien cuando hay emociones negativas disminuye los niveles de atención, la capacidad de memoria también baja y la motivación personal casi que se pierde.
Entonces, estamos trabajando. Al no trabajar con las emociones, los perdemos. Entonces, en un aula no debería haber esta pérdida tan grande de interés y de motivación, ¿no? Sino que debería suceder todo lo contrario. Entonces, acá un poquito solamente cuento cómo los alumnos que pierden esta perspectiva académica se empieza a incrementar los niveles de cortisol y por lo tanto su capacidad de memoria disminuye y el potencial cognitivo emocional se pierde. Entonces, si tenemos esta baja de emociones y no contemplamos la forma de crear nuevos escenarios, estamos perdiéndolos y estamos perdiéndonos. Entonces, ahí es donde se genera esta desconexión de seres humanos, atendiendo a seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones que proponen los neuroeducadores? Esencialmente, una buena dosis de optimismo. ¿Cómo llegamos a la clase? ¿Cómo los recibimos? ¿Qué hacemos para llamar su atención? ¿Qué proponemos? Ahí también es donde es importante darse cuenta que la escuela debe ser activa, que no hay que impedir el movimiento, sino que hay que propiciar el movimiento, que no hay que mantenerlos quietos, sino que hay que dominar estrategias para que aún en movimiento ellos puedan mantener niveles adecuados de atención, puedan realizar tareas, que son cuestiones súper complicadas, digamos, hoy en día, porque estamos luchando con el celular que representa estímulos eh, en segundos. Entonces, imagínense lo que es que yo pueda recibir un estímulo a nivel sensorial en 6 segundos, mientras la clase tengo 6 minutos para conectarlos. Y aún así es como esta desconexión temporal proponiendo 6 minutos para conectarlos, ¿no? Entonces, es súper, súper complicado lo que estoy proponiendo. Sin embargo, pues una ponencia que no ofrezca herramientas tampoco sería como muy adecuada, que es lo que, digamos, en este caso yo pretendo, ¿no? Voy a ofrecer algunos casos de éxito con el uso de tecnología y sin el uso de tecnología dentro del aula, porque pues los escenarios de educación en América Latina son extremadamente diversos. En un momento puedes estar trabajando, qué sé yo, en un colegio en el que dispones de tecnología de última punta, pero en otro escenario vas a tener que a lo mejor pelearte por hojas de papel. Entonces, ¿cómo se genera el asombro teniendo tecnología y cómo se genera el asombro en ausencia de ella? Entonces, el asombro va más allá, digamos, de qué recursos tengo o la calidad de recursos que tengo, sino que va necesariamente anclado con la calidad humana que tú tengas. ¿Hasta qué punto yo puedo llegar más antes para cambiarles el orden de las sillas? ¿Hasta qué punto yo puedo ponerles una canción que les guste? A lo mejor ese día yo lo que quiero es que sus percepciones sensoriales estén activas y voy a poner a lo mejor algún olor agradable para que se sientan más tranquilos. ¿Hasta qué punto soy capaz de trabajar con ellos respiración? ¿Hasta qué punto puedo ser capaz de aprenderme una actividad de gimnasia cerebral para que ellos estén predispuestos al aprendizaje a partir de una actividad que implique movimiento? Entonces, no siempre los recursos son tangibles y no siempre dependerá únicamente de qué tengo, sino de cuánto quiero hacerlo y hasta dónde quiero llevarlo, ¿no? Entonces, esto es algo que en el fondo apasiona mucho. Sin pasión, realmente no hay educación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, como estos elementos para despertar esa capacidad de sorprender para que pueda aprender, pero sorprenderse para que pueda enseñar, ¿no? Entonces, primero la sorpresa. Y para sorprender no hace falta, de verdad que no hace falta grandes recursos. Como decía, un textito, un cuento y cambiar de voces. Esto lo he aprendido también de varios docentes con los que he conocido a lo largo de mi vida, que van mencionando, digamos, lo que
sorprenden a sus alumnos haciendo voces, o que sorprenden a sus alumnos haciendo dibujitos en el pizarrón, o que sorprenden a sus alumnos por cómo les toman lista. Entonces, son cuestiones que son básicas en el día a día y te permiten a ti como docente que te guste lo que haces, porque ves algo que es importante, la sonrisa. La sonrisa es algo importante que debe tener un docente, pero que debe ver en sus estudiantes. El marcador, digamos, el medidor más evidente de que la clase funciona son las sonrisas. Si un alumno no sonríe mientras, al menos en algún momento de la clase, esa clase no conectó y por lo tanto no aprendió. Entonces es importante esto, ¿no? Entonces, algo que les pueda sacar de la cotidianidad. Despertar la curiosidad. Eso también es algo bastante complejo ahora que tienen ellos o que disponen de una cantidad de información y no. Entonces, en algún momento les decía yo a los chicos, ¿de qué forma pueden generar mayores niveles de lectura? ¿Cómo se generan estos mayores niveles de lectura? Les decía a través del chisme. No hay nada que le guste más a los estudiantes que saber del chisme, ¿no? Les decía, van a leer un texto y después les van a contar unas páginas tan interesados que van a despertar la curiosidad. Quieran o no, van a tener lectores en la siguiente clase, ¿no? Entonces, es algo que en el fondo les va a dejar motivados y va a, digamos, van a generar sorprendizaje. El sorprendizaje no es un término mío, es un término que lo ha desarrollado otro autor, sino que lo que trata es de mantener la sorpresa y a través de la sorpresa el asombro y entonces sí sucede el aprendizaje. Es más probable, les decía, que aprendan de este modo que de la forma tradicional en la que un docente tiene toda la información, una cantidad infinita de recursos, pero que no entiende absolutamente nada de sus estudiantes. ¿Cuáles son, digamos, como estas estrategias, si ustedes quieren, para poder despertar el asombro? Primero es aprender desde la emoción. ¿Qué puedo hacer para conectar con una emoción? Conecto con emoción y por lo tanto sucede el aprendizaje. Si no conecto con sus emociones, pues no estoy haciendo mi trabajo, que es enseñar para que puedan aprender. Conectar con nosotros. Parte de la educación es esta suerte hermosa de poder tener seres humanos de información, ¿no? Estos seres humanos de información vienen a nuestras aulas de clase cargados de historias. Entonces, es importante conectar con nosotros. ¿Por qué se han incrementado dramáticamente los niveles de suicidio en América Latina y de suicidio en adolescentes? Es precisamente porque los docentes no son capaces de hacer un paneo a diario e identificar qué está pasando con los chicos. A veces la mirada atenta de un docente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de un estudiante. Conectar con el otro, mirarlo, no son un número, son seres humanos. A lo mejor dependerá de ti que ese día sea significativo, ¿no? Entonces, eh, algo que también, digamos, es importante y que debería ser como claro hoy en día, es que es necesario hablar menos y escuchar más. ¿Cuándo una clase es productiva? Cuando ellos hablan más y nosotros escuchamos más, aprendemos juntos. Entonces, menos hablar, más escuchar. Ver y hacer para aprender. Ofrezcan siempre, siempre debe haber ejemplos para que ellos puedan guiarse. Como digo, deben recordar que los niveles atencionales han descendido, pero impresionantemente. Seguramente mientras ustedes daban la clase, ellos ya perdieron el hilo hace rato. Entonces siempre debe haber un ejemplo que sea ese cablecito a tierra. Y hacer, sobre todo hacer, en un aula de clase donde el docente solamente está hablando, desconectamos hace rato.
¿no? Desconectamos hace mucho tiempo. Entonces, sí es importante que contemplemos este tipo de estrategias para volver, digamos, la humanidad a la educación, volver a asombrar para poder enseñar. ¿De dónde surge, digamos, esta forma o esta visión no nueva, sino más bien, como decía, regresando a la humanidad? Está en vínculo con las neurociencias y la didáctica. La neurociencia ventajosamente ha venido para ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro y cómo aprende el cerebro y cuándo se motiva con información que ya es objetiva. Entonces ya no estoy basándome en supuestos, sino que sé específicamente que las emociones sí inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que conectar con mis estudiantes va a elevar, va a incrementar los niveles atencionales, que debo tener diferentes estrategias y debo atender a diferentes estilos de aprendizaje en un aula. ¿Sí? Entonces, ¿es un trabajo duro? ¿Es un trabajo arduo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que no todos los docentes de pronto lo van a emprender es obvio también. Pero sé que en cada escuela, en cada rincón de Latinoamérica, existen estos docentes que son impresionantes, que, no sé, recuerdo en alguna ocasión que habían hecho pizarras o que tenían en sus pupitres tierra para poder enseñar a escribir. Dios santo, no tenía nada, pero tenía tierra, entonces lo usó. Entonces, siempre que haya esta calidad humana en quien pretende enseñar, el asombro está ahí, ¿no? Está dispuesto para que nosotros podamos enseñar. Pero no solamente las neurociencias, sino la neurociencia en conjunción con la didáctica. La didáctica, pues, el arte de enseñar identificando un método adecuado para ello. Digamos, de alguna manera, esta fusión de neurodidáctica es lo que hace que se pueda tener o se pueda pensar en diferentes formas de enseñar. Entonces, la neurodidáctica va a presentar diferentes estrategias, estrategias que van a hacer que el aula en sí misma se enriquezca, ¿no? Y que va a contemplar el rol fundamental de las emociones. Entonces, ya no estoy pensando únicamente en que aprendan un contenido, sino que el contenido esté anclado a una emoción para que el aprendizaje sea significativo. Entonces yo les decía en alguna ocasión a mis estudiantes, seguramente se van a olvidar de mi nombre, pero jamás que construyeron el Monte Olimpo en Minecraft. Entonces ellos saben que es así. Entonces es una experiencia lo que creo, es una experiencia de aprendizaje que está anclada a las emociones. Entonces son como varias cuestiones y varios puntos que entiendo, ¿no? Son fáciles de lograr, pero tampoco son imposibles. Y sé que, digamos, parte de el ser docente hace que nosotros tengamos esta iniciativa, ¿no? Entonces, ¿cuáles deberían ser, eh, digamos, desde la pedagogía del asombro, eh, en unión con la neurodidáctica, cuáles deberían ser como los principios que se maneja para motivar el aula? Primero, como ya había mencionado, es el aprender haciendo. No existe aprendizaje posible que no implique hacer. El hacer para aprender. No hay otra forma, digamos, de lograrlo. Cuando los estudiantes se implican, además entienden el sentido de lo que están haciendo. Y si no existe como la explicación o el entendimiento del sentido de lo que están haciendo, tampoco podría haber aprendizaje. Hay un término bastante lindo que es la contemplación, que es algo que se ha perdido. Ya ni siquiera observamos, ni siquiera podemos mirar porque tenemos, digamos, ya incorporado en nuestro día a día el scroll, estar pasando súper rápido los estímulos y no nos detenemos a contemplar. Y la contemplación es un elemento que debería motivarse
no solo desde lengua y literatura, capaz que para lengua y literatura nos queda mucho más fácil, para las ciencias sociales, para las ciencias naturales, pero también para las otras ciencias, ¿no? Entonces, la contemplación, sentarse en calma, creo que uno de los espacios más conflictivos para trabajar actualmente en un aula de clase es la calma. Cómo enseñarles a los estudiantes a que puedan mantener la calma para que en conjunto con el docente puedan mantener la calma. Y la contemplación ayuda, ¿no? Enseñarles, de pronto salir al patio, mirar el cielo, observar las nubes, apreciar la lluvia. Recuerdo en alguna ocasión que en algún momento empezó a caer una lluvia fuerte y caía granizo. Entonces, era obvio que la parte de, digamos, auditiva se iba a ver seriamente afectada. Entonces, ¿en dónde cambia el docente que va, se sientan y digamos, llevamos a cabo la actividad como la planeé y punto, versus el salir y observar uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza? Estaba cayendo granizo. Ellos extendían sus manos y tenían el granizo y estaban fascinados cuando se derretía. ¿En qué punto de su vida no van a recordar eso? Eso recordamos como seres humanos. Después retomas la clase, no digo que no, pero hay que enseñarles a contemplar. La contemplación es una actividad que se ha perdido por completo. Por otro lado, como siempre, el respeto para ritmos y estilos de aprendizaje. No aprendemos igual. Por lo tanto, vamos a tener diversidad en el aula y esa diversidad es la que enriquece. Esa, esa diversidad es la que hace que sea interesante enseñar y sea interesante aprender y sea interesante interactuar, ¿sí? Ahora, todo esto debe haber o debe estar anclado siempre a un razonamiento y a la comprensión de la actividad que se está desarrollando. No puede carecer de sentido lo que estamos haciendo. Y ellos deben tener, digamos, como súper presente esto. Entonces, digamos que toda la exposición a la que he querido llevarlos es que educar en el asombro simplemente es respetar las diferencias, respetar también sus necesidades básicas, respetar su inocencia, ¿no? Entonces, a veces el único espacio donde van a tener estas apreciaciones artísticas, este desarrollo de la contemplación, va a ser en un aula de clase, ¿sí? El mundo, digamos, está avanzando de un modo frenético, hay cosas sucediendo fuera de un aula de clase y es el aula de clase el que debe enseñarles de alguna forma a contemplar la belleza, a permanecer en la calma, encontrando diferentes medios para asombrarse. Entonces, esto se logra, como les había mencionado, desde diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes formas de cuál debería ser el rol del docente al momento de aplicar la pedagogía del asombro en vínculo con la neurodidáctica. Debería haber, de hecho, una implicación emocional. La implicación emocional del docente en sintonía y armonía con sus estudiantes. Puede ser que no tengas los recursos, que no tengas la preparación, pero jamás puede faltarte humanidad y bondad, que son esenciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son esenciales para la implicación emocional. Está demostrado que los niños que tienen o presentan necesidades educativas específicas se motivan, aprenden y sobrepasan sus propios limitantes cuando el profesor es humano, es bondadoso, se implica, está, digamos, muy pendiente de lo que les pase, ¿no? Y no quedan en el punto ciego de la clase. Por eso es que en el fondo también se requiere de esta actitud proactiva que puedo aprender para poder mejorar esta, esta parte mía, digamos, como docente y sensibilidad. Nuevamente decía
cómo se han incrementado los niveles de suicidio. En nuestras manos está el trabajo emocional, el trabajo de bienestar emocional para llevar a buen término siempre, ¿no? No perder estudiantes, sino más bien ganarnos de estudiantes. ¿Cuáles son, digamos, algunos casos de éxito que yo he podido desarrollar a través de ciertas herramientas digitales? El primero, pues, está relacionado con lo tecnológico. La herramienta se llama Devar. Ustedes la pueden buscar en cualquiera de las aplicaciones para descargar apps. Em, Debar te ofrece una posibilidad de traer a los personajes de cuento a la realidad, ¿no? Es impresionante. Es tan impresionante que es el docente también quien se asombra de ver las caritas de sus estudiantes viendo a las, qué sé yo, una princesa o una sirena en tu aula de clase, ¿no? Estarán interactuando a través de la pantalla con un objeto virtual. Es, y es súper fácil de manejar. Un triorama. En este caso, el asombro, en cambio, se despierta debido a aquellos de una hoja de papel, una hoja de papel, digamos, construyen un objeto tridimensional. Y ahí, digamos, es extendido todas las actividades que pueden hacer. Pueden no solamente en lengua y literatura, que es, digamos, el ámbito con el que yo trabajo, pero pueden trabajar con diferentes asignaturas. Un triorama está, digamos, disponible para cualquier asignatura y les encanta porque son ellos los que construyen con una simple hoja de papel. Los libros pop-up también es muy interesante la forma en la que se construyen porque saltan, ¿no? Es la idea del salto del personaje a la realidad que históricamente ha enamorado al ser humano. Entonces, hacer que salte a la realidad, ya sea con papel o que salte a la realidad desde la realidad aumentada, es el sueño histórico de cualquier ser humano, ¿no? Entonces, también hay una herramienta muy simpática de realidad virtual que nos permite visitar ciertos espacios, visitar ciertos escenarios. Y es tan simple como igual, descargo la app en el teléfono. De hecho, ahora se puede incluso construir gafas de realidad aumentada con cartón. Entonces, se puede trabajar estos espacios, estos escenarios de diversas formas y despertar en ellos, en los estudiantes, esta capacidad de asombro, pero no solamente en ellos, ¿no? O sea, sino también es de hasta qué punto uno puede disfrutar de estas actividades que se van desarrollando, digamos, en el aula de clase, ¿no? Y con esto voy cerrando mi disertación, que es un fragmento de lo que menciona Catherine Lecuyer, y ella dice, nunca es tarde para educar, recuperando el asombro perdido. Descubrir el asombro como algo bueno y deseable y querer recuperarlo es el mejor punto de partida para conseguirlo, porque es en sí mismo una manifestación del asombro. Entonces, yo sí invito de verdad a los docentes en general a que lleguen a su aula de clase con esta nueva visión de que las emociones son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nada funciona, no existe aprendizaje posible si las emociones no están ahí implicadas. Un estudiante recordará a un docente por la pasión con la que enseña versus la cantidad de conocimientos, digamos, que pueda manifestar. No estoy diciendo que no se deba tener conocimiento, pero sí que ese conocimiento debe estar mediado por la emoción inevitablemente. El paneo diario. El paneo diario de las emociones también es importante. Generar espacios de contemplación, apreciación de la belleza. ¿Qué hago para motivarlos y a través de ellos motivarme como docente, ¿no? Entonces, simplemente yo les dejo como estas posibilidades
para que puedan jugar, porque no hay nada más hermoso y que le encante al ser humano que jugar. Y lo he visto desde, digamos, niños de 8 años hasta universitarios. En el momento en el que el ser humano juega, aprende. Y cuando juega, están implicadas las emociones. Y estamos creando aulas de bienestar emocional que en escenarios, digamos, tan caóticos y violentos como los de América Latina, creo que es en parte nuestro granito de arena para poder brindar también algo de tranquilidad a los niños, niñas, adolescentes que actualmente se ven inmersos en estos espacios, en estos escenarios. Entonces, les invito a que creen aulas o que sean espacios de tranquilidad en el que podamos olvidarnos un poquitito de la violencia y podamos despertar, digamos, esta humanidad que actualmente nos necesita tanto. Yo agradezco muchísimo el espacio, Paul, y, y cierro mi intervención. Muchísimas gracias a ti, Jenny, por compartirnos estas ideas. Realmente yo también me he quedado asombrado con lo que nos acabas de comentar y nos mueves el piso, ¿no? Todos los que somos docentes, cuando tú manifiestas que se rompe un esquema preestablecido, cuando encontramos el asombro, cuando generamos la inquietud en el estudiante para fortalecer el conocimiento. Y eso realmente sí creo que debe ser un puntual que a todos nosotros debería motivarnos para que desde mañana mismo vayamos a nuestras clases y con alguna nueva herramienta, con alguna nueva técnica que les despierte ese interés por aprender a los estudiantes. Y no solamente ir a dar la clase por dar la clase. Como tú bien lo decías, en un momento que despertar el asombro es un trabajo muy fuerte, muy duro, pero cuando se lo hace no solamente disfruta el estudiante, sino también el docente. Y de hecho el trabajo va a ser menos fuerte, porque sabemos sabemos que la educación es un trabajo muy fuerte, pero quizás con esto del asombro vamos a encontrar cada uno de nosotros en nuestras diferentes asignaturas, no solamente en lengua y literatura, sino en todas nuestras asignaturas, pues vamos a encontrar las novedades que se nos puede presentar en el día a día. Teníamos una pregunta de Jorge Freire. Nos dice, lastimosamente por la sobreexposición a los medios de comunicación, nuestros alumnos ya nos asombran de nada. ¿Cómo podemos lograr trabajar en el asombro de nuestros alumnos? Pues completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Nosotros en este momento competimos con los celulares, competimos con las tablets, competimos con cualquier estímulo tecnológico. Completamente de acuerdo. Ahora el punto está en la desintoxicación de las pantallas, sobre todo. Hay que desintoxicarlos de las pantallas porque si no es obvio que no va a suceder el asombro. El asombro sucede en los espacios, digamos, más sencillos para trabajar. ¿De qué forma yo le recomendaría, digamos, a este docente es proponga actividades que sean tan interesantes que ellos tengan que olvidarse del celular, ¿no? Entonces, pero ¿y cuáles son estas actividades? Entonces, yo siempre voy a sugerir el aula gamificada. El aula gamificada no siempre tiene que ver con tecnología, el aula gamificada tiene que ver con retos, tiene que ver con exploración de puntos, tiene que ver con movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, una actividad que no cuesta, digamos, nada. Voy a armar un karaoke y a través del karaoke el cerebro se queda estimulado y está predispuesto. Voy a armar actividad de gimnasia cerebral que implica más movimiento de manos. Voy a enseñarles una canción que implique, qué sé yo, que lo hagan en lengua de señas y estoy también haciendo una aula inclusiva. Hay que conocer también los intereses de los chicos, ¿no? De hecho, digamos, ahí es cuando sucede, uno se asombraría de ver lo interesados que están ellos en ciertos temas. Entonces, el asombro se genera alejándolos de las pantallas. Es la primera. Alejarlos de las pantallas es la primera necesidad que hay que cubrir. ¿Cómo? A través de otras actividades.
pónganlos a buscar, qué sé yo, tesoros en el aula. Una actividad muy linda que veía el otro día es que cómo hacían estas fuertes con mantas, con cobijas. Hacían unos fuertes en el aula y se metían ahí a leer. Entonces, ¿ustedes creen que en ese escenario los estudiantes van a preferir estar en el celular? No, porque es un ambiente de juego. Entonces, jugar implica también querer estar ahí en el juego. Debe ser interesante, debe ser motivador. Entonces, lo primero es alejarlos de las pantallas y desarrollar, y yo sugiero siempre un aula gamificada, pero el aprendizaje basado en proyectos también es una muy buena estrategia. El aprendizaje basado en proyectos permite, de hecho, que tengan este vínculo con, que sea este cable a tierra. Siempre debo pensar en qué pueden solucionar. Yo el otro día les proponía, ustedes tienen que crear una campaña social, pero esa campaña social tiene que resolver un problema en el mundo. Entonces, el reto era elevadísimo, pero lo hicieron genial porque ellos proponían una campaña de bienestar emocional para salvar estudiantes y crearon un buzón que es el buzón Sanavidas, para que pongan ahí cartas quien se siente mal y pueda acceder luego a atención psicológica. Y fue algo que surgió de ellos, ¿no? A veces abrir el espacio ya es suficiente, abrir el espacio para que ellos se expresen, ¿no? Entonces, eso ya genera, digamos, otra interacción. Muchas gracias, Jenny, por tu respuesta. Sí, y lo que tú manifiestas es algo real, ¿no? Que cuando damos herramientas distintas a nuestros estudiantes, pues les motivamos a que salgan de lo que siempre están acostumbrados a hacer. Lesme Pérez nos dice, en mis talleres trato de ser espontáneo y adecuar el lenguaje al grupo etario. Se permite que los estudiantes trabajen en equipos y trato de llevar motivaciones visuales y auditivas. ¿Qué nos podías tú decir al respecto de esta idea que nos comparte Lesme? Pues, o sea, que está súper bien, ¿no? El lenguaje siempre va a ser necesario que esté adecuado al grupo con el que está trabajando. ¿Por qué razón? Porque si no entienden lo que el profesor habla y hay una desconexión, es imprescindible hablar en su idioma y, digamos, en su mismo nivel de lengua. Y luego sí llevarlos hasta un nivel estilístico que sea mayor, ¿no? Eso sí está súper bien. Ofrecer diferentes estímulos está bien siempre y cuando conozcamos al grupo, conocer al grupo y saber, digamos, qué estilos de aprendizaje tienen y a qué grupo yo estoy beneficiando y qué grupo puedo estar descuidando para, en cambio, en otra clase hacer que esto se equipare. Entonces, ofrecer estímulos está muy bien, siempre y cuando yo tenga presente cuáles son los estímulos, perdón, los estilos de aprendizaje que tenga yo en mi aula. Como todos sabemos, algo que yo repito mucho es, cada aula de estudiantes tiene su propia personalidad. Hay un estilo de aprendizaje que predomina. ¿Cuál es el que predomina? Si tus recursos, si lo que has escogido como recurso está pensado en el bienestar de tus estudiantes, es perfecto, pero no puede ser que solamente el recurso o que te enamores solo de la actividad. Por eso es que los docentes enfrentamos frustración, porque nos enamoramos de la actividad y que la actividad salga perfecta y nos olvidamos de ellos, que son quienes deberían disfrutar la actividad. Entonces, no enamorarse de las actividades ni de los recursos, sino más bien repensar esta interacción con los recursos para que ellos aprendan. Entonces, está, digamos, muy bien lo que haces en tu clase. Gracias, Jenny, una vez más. Estamos colocando en este momento el formulario para que ustedes puedan llenar con sus datos y ayudarnos para hacer una retroalimentación a este webinar. Y por favor, tener cuidado cuando coloquemos su nombre, apellido y el correo, que son los datos que nos van a servir para que les pueda llegar a ustedes su respectivo certificado de la participación en este encuentro en esta noche. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han acompañado desde Cuba, desde Venezuela, desde Argentina y por supuesto desde Ecuador.
en esta tarde, esta noche ha sido muy productiva. Sabemos que nos dejas definitivamente, Jenny, con esa inquietud de seguir aprendiendo más. Nos llama muchísimo la atención de qué más podemos hacer, qué otras estrategias podemos retomarlas para a realizar esta pedagogía del asombro de la mejor manera y que sea muy efectiva dentro del aula. Y desde ya te comprometemos para que nos puedas acompañar en tus posibilidades de tu tiempo, también organizándonos para que nos eh, ayudes con otro webinar en este sentido. Veo que los comentarios de las personas son muy gentiles, nos dicen que es una participación brillante, una disertación espectacular, que están muy motivados, que mañana mismo lo van a poner en práctica. Tenemos un montón de ese tipo de respuestas. Y en efecto, no nos deja para nada, pues, todavía a gustos, en el sentido de que sí queremos saber más. Y nos has motivado en esta noche y de seguro te vamos a seguir comprometiendo para que quizás puedas realizar en un futuro un cursillo de este tipo de la pedagogía del asombro con eh, con nuestra gente que nos acompaña de diferentes países del mundo, incluidos los del Ecuador. Reiteramos ese agradecimiento infinito a Alfredo da Costa, también desde Argentina, que siempre está al pendiente de lo que hacemos en Ready Ecuador. Y a todos ustedes les agradecemos de todo corazón porque sabemos que todas las actividades que realizamos son en beneficio de la educación. Y como siempre manifestamos, ustedes son los verdaderos protagonistas, los verdaderos directivos que estamos dentro del aula manejando a cada uno de nuestros grupos de estudiantes. No sé si nos quieres decir algo para finalizar, tal vez, Jenny. Bueno, sí, para mí ha sido un gusto, ¿no? Y de hecho, pues agradecer también a todas las personas, pude ver los comentarios y muy, muy agradecida. Y como les decía, no se requiere tantos recursos, no se requiere tampoco tanta preparación, lo que se requiere es humanidad, volver a las aulas humanas. Y entonces, con mucho gusto de acompañarles las veces que sean necesarias, cuenten conmigo y pues hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y recordemos que esta grabación también queda en los canales de Ready Global, de Gestión Educativa, también lo subiremos a nuestro canal de YouTube de Ready Ecuador y el enlace también quedará abierto para los que deseen pues seguir inscribiéndose para recibir su certificado, lo hagan sin ningún problema y con todo afecto les vamos a enviar esta certificación. Reiteramos infinito agradecimiento a Jenny, a Alfredo y muchísimas gracias por todo y bendiciones para todos y cada uno de los presentes en esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Muy amables, muchas gracias.